3i Despacho de Innovación es una consultoría especializada en mercadotecnia y desarrollo de negocios. Estamos en el negocio de ayudarte a lograr tus sueños. Colmena Creativa Coworking es un espacio de trabajo compartido. Aquí ofrecemos el lugar, las herramientas y el networking para crecer juntos. 3i Despacho de Innovación y Colmena Creativa Coworking en colaboración presentan Q&A, preguntas y respuestas con los expertos. Que justo la idea es comenzar a conectar con especialistas buenazos en diferentes ámbitos, ramos, industrias de México, sobre todo conectando el norte con el centro del país y buscando que podamos generar esta conexión más amplia cada vez, con más expertos a través de la República Mexicana. Entonces, por aquí tenemos a Salvador Nochetti, que está terminando de ajustarse y acomodarse por un par de problemas técnicos, pero que se van a resolver pronto. Entonces, mientras termina de acomodarse y conectarse, súper. Yo quiero hacerles una presentación muy mona de Salvador, de quién es, porque está aquí con nosotros y porque estamos tan felices de tenerlo aquí. Entonces, vamos a ir compartiendo la presentación. Por ahí hay un perrito en el Zoom que le está contestando el perrito que tengo acá. Somos un programa friendly. Listo. Ok. Bueno, entonces el día de hoy, como les mencionaba, tenemos a un súper invitado y estamos bien contentos de tener a Salvador Nochetti con nosotros. Aunque dice diciembre 2020, disculpen, hay un error en el typo, pero estamos a febrero 2021 por si se confundieron en realidad y si creían que Nos seguíamos gustó en... tanto el 2020 que queremos quedarnos ahí. ¿No? Creo que sí, bueno, más o menos. Que se repita, ¿no? Que se repita. Exactamente. Y bueno, nos van a decir concedido. No, mejor ya le cambiamos de slide, ya pasó. Salvador, él inicia su carrera profesional en 1989 en el área de mercadotecnia de producto de IBM. Y después dio un giro que yo diría no tan alejado, porque para mí la parte de recursos humanos y mercadotecnia tiene ahí sus líneas delgaditas de conexión, pero bueno, ese cambio y ese giro en su carrera profesional le ha dado ahora la posibilidad de dedicarse a esta parte de transformación y de apoyo. Al día de hoy, él es coach empresarial y ontológico certificado y su experiencia en este ramo incluye con ejecutivos en las empresas de Nestlé, Compucom, Tactos, Orión, Grupo Tele y Telecom, Nissan y IDS, entre muchísimas otras. O sea, una diversidad de industrias, sobre todo y de ramos, que le dan todo este bagaje y todo este conocimiento que hoy le vamos a exprimir al máximo, sobre todo en la parte de comunicación y como habilidad para desarrollar en nuestra vida profesional y también en la personal, ¿no? Al día de hoy también se desempeña como consultor socio asociado en proyectos de desarrollo organizacional, planeación de modelos de negocio, coaching y facilitación con empresas transnacionales y nacionales en México y Latinoamérica. Así que para toda la gente que nos ve en Facebook y por aquí en Zoom, hay que aprovecharlo para que saquen todas las preguntas que quieran y empecemos como a exprimir todo ese conocimiento, ¿vale? Bienvenido, Salvador, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a los dos. Pues es un placer estar aquí en su espacio. Y pues sí, pues vamos a platicar y sí, yo creo que tantos años y tantas empresas y tantos procesos que me han tocado vivir, pues sí pueden darme una cierta idea de algunos desafíos que tenemos las personas para comunicarnos. Y pues bueno, el primer desafío de esta tarde es que todavía yo ya estaba cableado al módem, cable de 8 no sé qué, y empezó a fallar. Entonces mejor, pues Telcel, bueno, el celular, ya sin anuncios. Y lo importante es con cables de alimentación a la corriente. Fíjense cómo es delicada la comunicación. Se puede ir de la parte más delgada, de la parte menos, y eso que yo lo preparé con un poquito de anticipación. Pero bueno, así es la vida. Y pues estoy aquí para ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias, Salvador, por aceptar la invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué te parece si ya empezamos pues con la primera pregunta? Vale. Ok, va. Ok, vamos a estar poniendo la presentación y la vamos a desactivar para que salga tu cara
más grande, la estrella. Asustado, ¿no? No, y aparte tú eres la estrella del programa, no el PowerPoint. Entonces, Exacto. la pregunta es, ¿por qué es importante la comunicación? Oh, bueno, me parece que es uno de los desafíos o el mayor desafío que tiene el ser humano, el poderse comunicar. Y para no entrar en mucho tema, uno de los temas recurrentes que siempre están presentes en empresas, en chicas, chicas grandes, multinacionales, pymes, familiares, tenemos problemas de comunicación. En las parejas hay problemas de comunicación, entre los hermanos hay problemas de comunicación. Es algo que pues, siempre está presente y nos permite tener una oportunidad de abrir espacios para tratar de generar nuevas posibilidades. Entonces es un tema que siempre ha estado y que siempre está presente desde muchos años, desde la prehistoria, yo diría. Ok, entonces radica en que siempre ha estado, siempre va a estar y siempre estará. O sea, es algo que nunca le vamos a poder sacar la vuelta en cualquier dimensión de nuestra vida en la que estemos. Y Sí, la es algo siguiente pregunta Ahí les va. es, ¿Cómo ¿cómo es? es que llegas a especializarte en desarrollar habilidades de comunicación? Digo, vimos un poco tu giro, ¿no? Que diste de mercadotecnia a recursos humanos, pero ¿cómo fue ese camino? A ver, todo empieza por un principio. De alguna forma, la carrera que yo estudio es Ciencias de la Comunicación, pero no la estudio pensando en medios, no la estudio pensando ni en radio, ni en tele, ni en los medios masivos. La estudio pensando en debe haber una forma en la que las personas se puedan poner de acuerdo y comunicarse. Y siempre pensé que mi camino iba a ser en las empresas, más que en medios, más que en prensa, en un diario. Yo me imaginaba en algún rol en las empresas. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Sí, mi primer trabajo fue en marketing de producto y mi segundo trabajo en otra compañía que, bueno, ya no existe, se llamaba Digital Equipment DEC. Pues yo estaba igual en una función que no tenía nada que ver con esto, pero en algún momento de mi carrera, mi trabajo era ser como el interfaz con el grupo de abogados corporativos y los vendedores y los mayoristas, distribuidores, casas de software. Y cuando los vendedores tenían que ir a negociar el contrato de distribución, me pedían que yo fuera con ellos. Aunque ellos eran los dueños de la relación, yo era el dueño del contrato. Y estando en esas conversaciones, me daba cuenta que ellos veían todo lo que pasaba dentro de la organización, todas las cosas que nos salían mal, todos los problemas que teníamos para ponernos de acuerdo, donde ellos, algunos estaban frustrados de que tenían que interactuar con tantas personas para algo que podía haber sido desde sus ojos muy simple. Y es que a veces, pues uno dice, pues yo me puse de acuerdo con mi contacto, con el gerente de la cuenta, y resulta que todos los demás no lo saben. Entonces, se veían muchas cosas más en esas conversaciones. Y fue ahí donde yo dije, me parece que esto se tiene que arreglar desde algún lado, que sea desde fuera. Y en ese momento yo abrí la conversación para moverme a recursos humanos. Y ahí es el inicio de esa gran aventura. Tenía que ver con comunicación, tenía que ver con recursos humanos y que los clientes, los distribuidores se daban cuenta de todas las cosas que internamente parecía que no nos estábamos poniendo de acuerdo y entre otras cosas era que no nos estábamos comunicando. Ese fue cómo me llegó a mí el tono para poder decir, no, creo que yo tengo que moverme hacia este lado. Esa fue mi historia. Okay, qué interesante. O sea, es muy interesante cómo te mueves de mercadotecnia a recursos humanos. La mayoría de la gente que he conocido que da el salto lo ve en el sentido contrario y pues empieza a ver pues esta sensibilidad tuya
que como coach yo he tenido, o sea, cerca a ti, o sea, esta parte de percibir esas cosas para ayudar a otro nivel a las organizaciones de las personas. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, o sea, ¿cuáles serían los puntos más importantes en la comunicación? Bueno, yo creo que algo de lo que ha pasado a lo largo de la historia moderna de los últimos 30 años es que cuando las empresas piensan que tienen que trabajar en darles distinciones, herramientas a los empleados para comunicarse, se habla de comunicación efectiva. Y te dicen, oye, tienes que mejorar tu comunicación, tómate un programa de comunicación efectiva. Y dices, oye, qué padre, suena bonito. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? O un programa para taller de conversaciones difíciles. Y dices, chispas, ¿y cuáles son las fáciles? Entonces, algo de lo que nos pasó en esta historia, yo creo que de los 80s para acá, es que nos llenamos de muchas herramientas como con la intención de facilitarnos las cosas. Y así somos los seres humanos. Es más, yo me acuerdo que cuando uno tomaba programas de negociación, en los años de los casi 90, o sea, parece que no es hace mucho, no hace tanto tiempo, pero sí, en los 90, de repente los programas eficientes de negociación era, te ponían en una mesa, uno enfrente de otro, y era ver quién ganaba, o sea, era una guerra de argumentos. Entonces, cuando al mismo tiempo está de moda un poco el programa de Stephen Covey, que hizo un bestseller y se hizo famoso con los 7 hábitos, pues parecía que adoctrinarse en los 7 hábitos y irlo siguiendo, parecía que iban dándole a las personas herramientas para poder pues hacer mejor su rol, desempeñarse mejor, tener buenos acuerdos y demás. Yo lo que creo es que en esta búsqueda de encontrar respuestas, el ser humano se ha ido moviendo por muchas cosas y por muchos momentos. Desde negociar es yo ganar y pues si tú ganas, qué bueno, pero si yo gano y tú perdiste, pues ni modo. Que eso fue una forma vieja de hacer negocios, forma vieja de negociar, forma vieja en la que las empresas preparaban a los empleados para ser buenos negociadores, manejar toda la parte de influencia, el push y el pull, jalar y empujar. Pues bueno, baby boomers, generación X, vivimos adoctrinados en esta forma. Entonces, cuando dices, ¿dónde pueden estar las llaves que nos ayudan a resolver esto? Pues me parece que, por un lado, sería interesante ver qué piensan, qué se imaginan si alguien nos está escuchando. Pero a mí se me ocurre que una de las cosas que sirven es que si yo parto a ponerme de acuerdo desde lo que podemos hacer juntos y construir juntos, podemos llamarlo después un propósito común. Y el propósito común puede ser una buena llave para resolver este fenómeno o este gran desafío que es podernos comunicar de una buena forma. Entonces, tratando de recapitular un poco tu respuesta, encontrar el propósito común es como esta parte muy importante a la hora de empezar a comunicarnos con el otro desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista personal. Esto Sí, Mau. Porque aparte yo... Porque... O sea, perdóname. Es que no, dale. Ahorita que lo mencionas me parece fundamental y luego lo pasamos por alto, porque muchas veces puedes estar entablado en una discusión o con ciertos argumentos con tu interlocutor y están hablando de lo mismo, pero de diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, si no pones atención en esto que es básico de, a ver, ¿cuál es nuestro objetivo en común para esto? Tal, entonces ya nos entendemos, ¿no? Pero cuando se te olvida, estás hablando de lo mismo con otras palabras, ¿no? Y ahí es donde viene el conflicto.
No, y Sí, y estás escuchando pensando qué le vas a contestar. Más bien, estás oyendo, esperando qué le vas a contestar en lugar de realmente interiorizar lo que él te dice y decir, ah, pues a ver, en dónde conecto en otro nivel con esta persona? y entras en un tema bien lindo, Mau, porque a final de cuentas, esto es muy complejo, pero vamos a tratar vamos a tratar de deshebrarlo. La primera declaración que quiero hacerles es que pareciera que para que nos podamos comunicar y que al final los tres quedemos satisfechos, tendría que ocurrir un milagro. O sea, la comunicación es un proceso donde ocurren milagros y entonces se convierte en un proceso donde prevalece la esperanza. Y déjenme decir por qué digo estas cosas que suenan muy raras. Cuando yo te digo algo, lo que estoy dando son datos, binario. Y como este es un programa donde hay mucha audiencia de IT, binario que es y unos, ceros y unos, ceros y unos. Yo lanzo lo que antes estudiamos como el emisor, el mensaje y el receptor. Bueno, el mensaje, como lo aprendimos en la escuela, es binario, son ceros y unos. Y cuando a lo que le llamábamos el receptor, cacha lo que le manda el emisor, lo que hace es en milisegundos, muy rápido, le da un significado. Ese significado que le da lo alimenta desde sus creencias, desde lo que recibió en su formación desde niño, los primeros 7, 8 años de vida son fundamentales. Su ADN también juega. Los valores que tuvo instalados. Y en esos milisegundos, porque es muy rápido, la persona le da un valor y entonces lo que hace es construye un significado. Y dice, lo que tú me estás diciendo es, me estás criticando, me estás alabando, me estás juzgando, me estás cuestionando, no entendiste nada, el significado que quieras. Entonces, yo tiro datos y el otro cacha. ¿Qué pasa después de que yo le doy un significado? A eso también se le llama un sistema de construcción de realidad. Lo que me dijiste fue, me estás criticando. En milisegundos lo paso a otro sistema, en la parte del cerebro acá, y construyo mi comportamiento. Quiere decir que defino cuál va a ser mi respuesta. Y entonces pues, entonces yo ya te contesto. ¿Y qué te contesto? Ceros y unos, binario. ¿Qué pasa desde el otro lado? Lo mismo. Recibe datos, en milisegundos les da un valor, en milisegundos define con qué comportamiento va a responder. Y es por eso que muchas veces, cuando yo te digo algo, a lo mejor me entendiste otra cosa. Me entendiste lo que me entendiste. A veces, por eso, un muy lindo ejemplo son las parejas. Cuando uno está dialogando y dice, me dijiste esto. No sé si les ha pasado a mí algunas veces. No, espérate, lo que yo te quise decir es esto. No, tú dijiste esto. ¿Les ha pasado? Sí. Nos pasa siempre, porque construimos realidad y construimos significado todos de una forma individual, diferente. Es como tu huella digital. Tu huella digital es única, es solo tuya. Tu sistema de creencias y lo que se forma en esas creencias, pues es lo que lo da el tono con el que tú estableces las conversaciones y la comunicación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, de hecho, No me quiero seguir porque sí es un poco complejo el asunto. no, de hecho, me voy a salir un poco de la guía de tópicos que traemos para tratar contigo, porque es la primera vez que me topo en una relación del sistema de creencias propio y la comunicación.
Entonces, Ok. yo como persona que estoy en una conversación, que estoy en un ejercicio comunicativo, dime algún tip de cómo puedo detectar de forma rápida el sistema de creencias del otro y no faltarle al respeto sin querer. Porque, o sea, te entiendo a veces, al final, la platicábamos Luis y yo la semana pasada, esta parte del conectar y de que a veces no nos damos el tiempo, pero cómo nos damos cuenta rápido o qué debemos de hacer para no ofender involuntariamente a la otra persona si antes no conocemos su sistema de creencias. Mira, es una muy interesante pregunta y es compleja de responder. Te la voy a responder desde mi opinión. Entonces, me hago responsable de mi opinión, pero no de que esta sea una teoría. Y te estoy respondiendo desde mi sistema de creencias, desde luego. Um, bueno, es más fácil que yo pueda hacerme cargo e identificar de mi sistema de creencias antes de darme cuenta e identificar el sistema de creencias del otro. El primer desafío es darme cuenta que es posible que no tenga la verdad absoluta. Mira, yo conocí a una persona muy cercana, hace muchos años, que decía, yo estoy del lado de la verdad. Y por cierto, esta vez la tengo. Y cada vez que discutíamos decía lo mismo. Entonces, yo estaba perdido. Pues ya perdí. Perdido. O sea, ya perdido. No había forma de discutir una y ganarla. Otro ejemplo. Alguien me dijo hace unos días, me dijo, era un hombre norteño, me dice, yo soy muy directo, soy total. Y si tú eres un cretino, te digo que eres un cretino. Yo, ok, bien. Y seguimos hablando y al final me preguntó, oye, ¿tú qué piensas de eso? Le dije, pues es que tú lo que estás diciendo es simplemente tú. No puedes elevarlo a una verdad porque no sabes si la tienes. Es tu opinión y tiene que ver con tu sistema de creencias, tiene que ver con este comportamiento que tiene esta persona, me parece que es poco probable y entonces lo etiqueto así. Así de sencillo. Todo esto tiene que ver mucho con nuestros orígenes, pero déjame terminar de responder la pregunta. Me parece que es más fácil primero que yo me haga cargo de mí, que identifique cuáles son mis creencias, antes de querer evaluar si tacho las creencias del otro. Porque si yo me doy cuenta que probablemente mis creencias son simplemente un punto de vista, de entrada yo llego a una conversación abierto a posibilidades. Okay, entonces, ¿Vamos bien? primero tengo que identificar mis sesgos para yo poder identificarme con qué lente estoy viendo al otro. Claro. Entonces, Claro. Y voy a leer un comentario de Facebook que tiene sentido con lo que está, que un poco se contesta o se complementa con lo que está mencionando Salvador. Max Towers Nava en Facebook dice, encontrar ese ganar-ganar que menciona Salvador al principio de la pregunta está siendo complicado para las estructuras actuales o establecidas que nos enseñaron a ganar solamente, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de creencias, ya es también, a ver, eso también es una creencia tuya, ¿no? Sí. Sí, y es que fue muy fuerte toda esta doctrina que nos trajo y fue maravilloso, fue muy bueno el programa del doctor Kobe. Porque es como cuando te dicen, sé positivo y sé optimista. Dices, sí, chirriones, ¿cómo le hago cuando a veces lo que me está pasando es todo lo contrario? No puedes forzar el acomodarte de una forma de manera auténtica. Puedes decir, no,
repítelo 300 veces y vas a cambiar. No cambia adentro, el cambio de adentro hacia afuera. Darme cuenta de cuáles son mis creencias es de adentro hacia afuera. Hace un par de años, un maestro que yo tuve, porque uno nunca para de estudiar y a veces tienes que estudiar por tu lado, con libros, Kindle, y a veces hay que seguir aprendiendo de todos, ¿no? Hasta en un TED Talk uno aprende. Pero sí, en este programa que tenía que ver con creencias, decía, hay 4 niveles de creencias. 1, lo que tú estás absolutamente seguro que así es y que defiendes el punto, pero a rajatabla, o sea, no es negociable, es que así es la vida. Eso se llama convicción. Y seguramente ustedes pueden identificar algunas cosas en las que tienen convicciones. Alguien puede decir, yo tengo convicciones en mi fe y que profeso cierta religión, o alguien tiene convicciones de que un equipo de fútbol es el mejor equipo, o alguien tiene convicciones de que lo más importante es ser exitoso, o algo que dices, esto lo defiendo contra viento y marea porque así es la vida. Ese es el primer nivel, la convicción, la que defiendes siempre, con la que aprendiste que así era la vida. La segunda es la que estás dispuesto a aceptar. Es, por ejemplo, en este tema tan polémico que es de dónde viene el virus. Pues hay quien puede decir, es que esto fue así, y hay quien está abierto, hay 70 posibilidades de cuál es el origen. Cuando estás abierto a cuáles son las posibilidades, estás abierto a analizar, a preguntar, a cuestionar, y decides por una. Y dices, bueno, pues yo creo que sí fue algo que la naturaleza mutó. Hay quien dice, no, fueron los chinos. Cada quien agarra una y la defiende. Pero probablemente en este nivel donde dices, pues quién sabe, entre tanta fake news que hay, ya no sé, pues, pero decido por una. Entonces son como en esto. Y aquí van todos los temas, ¿no? El otro nivel más abajo es lo que yo dudo. Lo que verdaderamente, hijo, pues no sé si existen los marcianos. Entonces, porque aunque hay evidencias, pues yo no los he visto, ¿no? O no sé si hay vida después de la muerte. Son otro tipo de creencias donde no estoy seguro. No le estás poniendo en le voy a dar un voto de confianza y va. Es lo que definitivamente no existe. El chupacabras no existe, no lo he visto jamás, nadie lo ha visto, nadie lo conoce. Entonces hay 4 niveles donde yo puedo poner mis decisiones de creencia. A final de cuentas, lo que yo quiero creer, lo que yo decido creer, lo que yo dudo o lo que yo no creo, es una decisión personal. Yo con esas creencias me voy a enfrentar a la vida en cosas. Dices otro corte más. Entonces lo podemos ver desde estos niveles de creencia, pero también puedo darle doble clic a eso e identificar de dónde vienen mis creencias. Y si quieren, ahorita le seguimos por ahí. Ok, no. Yo creo que debería haber un especial específico de creencias para profundizar en esa parte. Fíjate, quiero conectar con algo que has hablado de la capacitación, cómo cambió los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y va la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo ha ido cambiando la relación entre las áreas de comunicación y los estilos de liderazgo que más se están utilizando ahora? O sea, esta transformación hacia estilos de liderazgo menos autoritarios, más flexibles, más participativos. Es un temota. Es que si necesitamos más tiempo, porque desde aquí te puedes
como si fuera una cebolla que la vas deshebrando y la vas deshebrando. Mira, no me quites la pregunta para no perder el hilo. Yo creo que algo de lo que ha pasado es que sí, efectivamente, el liderazgo de posguerra, el liderazgo de la posguerra, de la Segunda Guerra, que nos llevó a los 60, a los 70, que a los 80, en la época en la que había toda la industria, toda la parte de manufactura, y es más, de ahí vienen todas las teorías de calidad, de control, todo eso pasa en ese lapso de tiempo, 30 años. Desde luego, control, precisión, son atributos que se buscaban que los líderes, que los managers, que los superiores tuvieran. Desde luego, el jefe, y es más, también tiene que ver con regionalismos. O sea, hay personas que dicen en ciertos lugares, yo te pago para que obedezcas, no para que me des ideas. Y eso, por un lado, corresponde a situaciones geosociales, geopolíticas que se vivieron, y como consecuencia el ser humano se va acomodando. Tendríamos que entrar a estudiarlo ya un poco para entender por qué el ser humano responde como responde. Cuando empieza a haber esta generación la generación X, donde se cultiva mucho el éxito, empieza a entrar más la mujer en ámbitos de trabajo, se empieza a luchar más por igualdad, empiezan a cambiar reglas. Es cuando llegamos a la generación que le llaman millennials, que todavía quien dice, es que no entendemos a los millennials, pues, quien todavía no los entiende está perdido, porque ya están los centennials empezando a trabajar. Entonces, pues ya un millennial ya tiene 39, 40 años, entonces ya no es un chamaquito, ya debimos de haber aprendido a integrarnos, ya debimos de haber aprendido a comunicarnos, a escucharnos, a entender que la forma que a mí me funcionó no necesariamente significa que hoy es vigente. Pero ahí están las creencias atrás. Yo creo que hoy tengo un buen ejemplo. En noviembre de 2019, había una empresa donde los dueños, dos personas de la generación Baby Boomer, estaban siendo presionados por sus colaboradores para meter esquemas de home office. Dos personas ya les habían renunciado, pero eran dos personas clave. Y tengo que poner esto, aunque no me gusta, pero necesito la política, el procedimiento, los controles, y yo decido quién sí y quién no. Y yo conversé una vez con esta persona, no, desde luego no era mi cliente, me invitó un amigo a conversar con él. Y de repente llegó la pandemia y de repente llegó el 17, 21 de marzo del 2020 y todo el mundo se fue a su casa. ¿Qué le pasó a este buen hombre? Pues tuvo que irse a home office, él y su compañía, y no estaba preparado. Y probablemente no necesitaba estar preparado para lo que venía, porque seguramente no tiene ni la política, ni el procedimiento, ni el proceso, ni las reglas, ni el tener control. El control es una de las cosas que por mucho tiempo parecía, porque va a pasar lo que tiene que pasar. Hemos aprendido hoy, este año hemos tenido un taller intensivo de darnos cuenta que tenemos que aprender a vivir sin control. Porque de muy pocas cosas tenemos control. ¿Qué es la única forma en la que yo puedo tener acuerdos con alguien que parece que no tiene control? Acordando qué vamos a hacer juntos. ¿A qué recuerda que se comprometió? ¿Qué de lo que quedamos que iba a hacer tiene sentido que haga y cuáles cosas no? No tener miedo a abrir conversaciones. Y no son conversaciones difíciles,
son conversaciones desde te pongo, le llamemos mi vulnerabilidad, porque no tengo todas las respuestas, porque no sé todo lo que va a pasar, pero porque quiero cuidar algo. Y la otra persona seguramente también. Pues me parece que, cerrando la pregunta, creo que el ser humano está en un proceso de volverse más consciente. Y en ese proceso de volverse más consciente, encuentra nuevas formas de establecer formas en las que se puede comunicar y llegar a acuerdos. Claro, y ese paso de convertirnos en personas más conscientes, pues tiene que ver con llevar a la luz justo lo que mencionabas hace un momento en la pregunta anterior con la parte de tus creencias, ¿no? Que de lo que está interviniendo en la comunicación es una creencia tuya que nada tiene que ver con el acuerdo de 2 o 3 personas, ¿no? Sí, claramente. Y fíjate, y esta parte muy interesante Claro. que decías de cómo la posguerra delineó toda una forma de hacer negocios y pues cómo el control pues nos hizo freaks del control, nos hizo querer tenerlo y ahora pues ya no lo tienes. Entonces hay que reaprender. Hay que reaprender totalmente un nuevo esquema de trabajo. Sí. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿De qué forma desarrollamos la comunicación como una habilidad? Bueno, yo te diría que dándole el valor que realmente tiene. Me ha tocado ver a lo largo de mi camino que hay quien piensa que esto es como algo ya, o es como los proyectos. En un proyecto, el anteproyecto es más importante, bueno, no es que sea más importante, pero es fundamental que se invierta tiempo en el anteproyecto, donde defino el alcance, el tiempo, el presupuesto, todas las variables, y después tengo un proyecto que fluye. Y que fue, a lo mejor sí accidentadamente, pero con menos accidentes, porque me aseguré de acordar todo lo que tenía que acordar. Nos encontramos relaciones que están llenas de malos entendidos. Nos encontramos sociedades que empiezan con una ilusión, con un proyecto, con un intercambio de promesas, con un intercambio de expectativas, donde de repente surgen todos los malos entendidos. Y no es que haya faltado documentarlo, o no es que haya faltado honrar la palabra de caballeros, es que lo que yo entiendo de lo que tú me estás diciendo y lo que tú me quieres decir, tengo que asegurarme que estamos hablando. Y tiene que ver con las creencias. Hay una creencia que tiene... hay un hombre, lo pueden encontrar googleando, se llama Talby Colbert. Talby Colbert es un psiquiatra. Vive todavía. Él fue el hombre más cercano a Bill Clinton cuando estuvo en la presidencia desde los temas de comunicación. O sea, era su asesor en comunicación. Pero además, Talby Colbert fue contratado por la NASA para un proyecto en el que tenía que ayudarle a los astronautas a mejorar su comunicación. Imagínense que hubiera en el espacio dos astronautas que tuvieran problemas de comunicación y digan, yo no le hablo a este burro porque es un burro. Se pierde la misión. Los astronautas tienen que estar preparados para resolver cualquier tipo de desacuerdo. Bueno, este hombre, Colbert, toma elementos, desde luego, de la psiquiatría, de la psicología, de mucha investigación que se hizo con los grandes
psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, y identifica algo que se llama los drivers, los conductores. Y Kolbe lo que dice es que el ser humano por lo menos tiene 5 conductores, digamos que más o menos, pero ahí están presentes. Y uno de ellos se llama Be Perfect, sé perfecto. Y lo que dice el doctor Kolbe es que los drivers nos los instala papá y mamá de la manera más amorosa en nuestros primeros años de vida. ¿Cómo se instalan? Con los consejos, con las recomendaciones, con los regaños, con el sí es, no es. Pongo algunas citas de sé perfecto. Tu único trabajo es ir a la escuela y sacar 10. Otra. Tiene que ver con calificaciones. Las cosas se hacen bien y a la primera. Si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Guilty. Esas Guilty culpable de calificaciones no las muchas de las que acabas de mencionar. Pues sí, por Dios, todos, más menos. Y si tienes un hermano o un hermano gemelo, seguro recibiste lo mismo, pero estoy seguro que los valoraste de forma distinta. Déjame con este ejemplo decirte qué es lo que pasa con esto que papá y mamá nos dieron, eso sí, seguro, con todo su amor, con su mejor intención, con su mejor consejo. Por un lado, si yo aprendí a ser muy bien hecho, pues bueno, soy muy bien hecho, soy be perfect. Y entonces soy cuidadoso, soy meticuloso. Probablemente, si lo cruzamos con otra teoría, con la de Ned Kerman, de los hemisferios del cerebro, alguien que es be perfect puede ser que sea un azul. Exacto, meticuloso, orientado al detalle, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa con eso? Desde luego que es gente muy eficiente, muy exitosa. Pero también puede ser gente, pueden ser personas, perdón, por que son intolerantes hacia los demás. Y pueden decir, es que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer bien. ¿Para qué te explico si no lo vas a entender? Mejor lo hago yo. O estoy rodeado de gente mediocre. ¡Qué barbaridad! Tendría que correr a todos y me iba a contratar. ¿Qué pasa cuando tú eres perfecto con tus cosas, las camisas por colores, los zapatos así, calcetines dobladitos, y tu esposo, tu esposa es diferente? Tiene otro conductor. Ese es uno de ellos. ¿Quieren otro driver? Échate otro driver, échatelo. Okay. Este driver está muy bien instalado en México. ¿Han oído que dicen la gente en México es muy amable? Lo mejor de México es la gente y su espíritu de servicio. Bueno, tiene que ver con un driver. Be kind, please people, o sea amable. ¿Cómo se instala? Se instala con estos consejos de papá y mamá, donde tienes que saludar a todas tus tías. Oye, yo ni las conozco, no importa, vas y las saludas y les das un besito. Ahí va el niño, ¿no? Te comes toda la comida. No quiero esto. No, tienes que comértela porque estás de visita y te tienes que comer. Y si te ofrecen más, dices sí, gracias, y dices que estuvo rica. Es de mala educación decir que no. Y es más, ya en la vida adulta, les cuesta trabajo decir que no, porque es poco amable. Porque ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar de ti? El please people, el ser amable, lo que busca es agradar al otro. No está mal, pero puede reducirte. La gente que es amable, desde luego, ofrece muy buen servicio, y eso es lindo. Pero a veces las personas que aceptan algo que no quieren o que no pueden aceptar, pero lo aceptan porque tienen que ser amables, porque están pensando que qué va a pensar el otro,
están en completo sufrimiento. Te piden que hagas un trabajo adicional que está fuera de tu alcance, que está fuera de tus posibilidades y dices, sí, yo lo hago. No dices cuándo, pero no puedes decir, perdón, pero esto no lo voy a hacer. O a esta reunión no voy a ir. No te voy a acompañar a esa cena. Porque hay que ser amable. Cada uno de estos los vamos matizando y nos van sirviendo, pero a veces puede ser que en lugar de que nos sirvan y nos nutran, puede ser que nos limitan y nos hacen sufrir. De hecho, se me estaba olvidando. El deber que más sufrimiento le genera a las personas es el be perfect, porque está rodeado de tanta mediocridad alrededor que sufre mucho uno. Okay. Y sí, pues al final los demás tienen la culpa y yo no, entonces nadie me entiende, nadie me comprende y qué difícil es ser yo, o sea, es toda una serie de sufrimientos que a partir de eso vienen, pues hasta... Que si lo pegas con lo que decías del please other people o complacer a los demás o ser amable, pues ya es una frustración brutal, ¿no? Porque ya es una piedra sobre la otra, así pesadísima. Sí. Ahora, ¿cuál sería la cosa buena con esto? Primero, darme cuenta que yo estoy configurado de una forma, que fui configurado por mis padres y que desde luego es un buen regalo, fue un regalo de amor. Pues yo puedo darme cuenta de qué me está estorbando en este momento o de qué me está generando conversaciones que no fluyen, un desacuerdo absoluto con mi pareja, por decir algo, o con mi equipo de trabajo. Y analizar si es posible que yo esté dejando de ver algo que puede ser valioso. Y entonces ahí regreso a lo que decía al inicio, el valor del propósito común es lo único que nos va a rescatar. Porque si yo establezco una conversación y te pregunto, oye, para ti al final de esta conversa, ¿cuál sería un buen resultado? Tú ya me dices tu expectativa. Y yo te doy la mía. Y desde ahí empezamos como a acomodar calidad, a tunear. De hecho, Y desde ahorita ahí yo lo puedo que, ver qué estoy dispuesto y qué no estoy dispuesto. ahorita que dijiste lo del propósito común, me acuerdo mucho de las palabras que ha dicho el Papa Francisco sobre cuidar la casa común. O sea, no hemos, en toda esta modernidad, en toda esta posmodernidad, no hemos podido identificar un concepto como sociedad que sea la casa común. Pues o sea, lo decimos, pero no lo interiorizamos y por eso tenemos todos los desmanes ecológicos y de cambio climático y cosas que estamos sucediendo. Lo cual nos lleva ahorita a la siguiente pregunta, que ya has hablado de esa parte, pero esto tiene mucho que ver cuando de repente en el concepto de bola de nieve, mala comunicación, lo definimos así como cuando de repente sucede un súper broncón en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, con tus amigos, pero todo comenzó con un malentendido. O sea, ¿cómo evitamos que se dé toda esta bola de nieve de mala comunicación? ¿Sigues ahí, Salvador? ¿O ya se está acabando tu batería del teléfono? Creo que sí. Vamos a darle chance a que se reconecte. Ya pues no quiero decir prometido, pero ya nos había avisado que estaba teniendo problemas técnicos con su celular. Entonces yo creo que pronto se tendrá que reconectar para continuar con las siguientes preguntas, que ya no son tantas, ¿no? Déjame quitar aquí el... No, son las situaciones del home office, de estar todo el mundo conectado a la misma hora en una comunidad. Si cuando vives en una cerrada, pues al final tú compartes el ancho de banda con todas las personas de la cerrada
y los que vivimos en colonia abierta, convives con el ancho de banda con todas las personas que se conectan al mismo hub en el poste. Entonces, y ya las variables de clima, todo eso lo hacen, pero es parte y es parte del feeling de Q&A que se sienta la parte real del asunto. O sea. Exacto. Y que puede pasarle, puede pasarte en cualquier momento y en cualquier situación, ¿no? Y que no pasa nada también, o sea, es aprender también a adaptarte a esta situación. Y está volviendo, ya aparece su nombre aquí, Okay. El Salvador. Entonces yo ahorita me imagino que ya... Oye, en lo que se conecta, yo quiero confiar, más bien quiero confesar que sí me llegaron un par de pedradas con todo este rollo de las creencias. Bueno, no pedradas, Ya estoy por acá. lo estoy haciendo consciente. Qué bueno, Salvador, qué bueno que ya estás de regreso. Sí, hablando de los problemas de la comunicación, ¿no? Exacto. ¿Sí alcanzaste a escuchar la pregunta? A ver, repítemela porque del susto, capaz de que se me olvidó. Sí, ¿cómo evitamos la bola de nieve de la mala comunicación? O sea, esta parte cuando de repente estás inmerso en una situación donde ya nadie sabe por qué están enojados, por qué están tristes, por qué hay resentimiento, por qué... O sea, ¿cómo evitamos esa bola de nieve de la mala comunicación en el trabajo y en la vida personal? Yo creo que si de entrada reconozco que mis creencias son mis creencias y tus creencias son tus creencias, tengo el primer ingrediente parcialmente resuelto. Si reconozco que ser vulnerable no es ser débil, sino ser vulnerable es ser muy humano y que todos somos vulnerables ante situaciones, tengo otro elemento. Y si practico la humildad y dejo a un lado el orgullo de querer tener razón o de sentirme ofendido y esperar una disculpa, y busco a la otra persona y digo, oye, creo que la vez pasada quedamos mal. Me gustaría tener una nueva conversación con el propósito de limpiar la conversación anterior. ¿Qué es humildad? Dejar el orgullo, el amor propio mal entendido, abrazar mi vulnerabilidad. Me puedo equivocar, pude haber explotado y dicho algo no adecuado, o dejar de ver algo y partir de que somos diferentes y que de la realidad absoluta no existe. Si yo abrazo el concepto de soy dueño de mi punto de vista, entonces puede ser que con un poquito de buen corazón estoy abierto a escuchar al otro. Creo que va por ahí, ¿no? Claro, un poquito de disposición, ¿no? Mau, tienes tu micrófono en mute. Sí, no, y va por esta parte de hacerle ver a la otra persona que estamos dispuestos a dejar atrás lo pasado y entablar un nuevo camino juntos. O sea, es parte, y a veces creo que esta necesidad de yo tener la razón, en esta necesidad de ganar, es como, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a mostrar vulnerable? ¿Cómo le voy a decir a la otra persona que necesitamos retomar esto? Y esas discusiones y esas malas comunicaciones llevan años y décadas en algunas familias, en algunos empleos, en algunos grupos de trabajo que no se vuelven a hablar nunca, pues, o sea, que no hay, cuando se puede arreglar tan fácil con un poquito. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, que también creo que ya la has contestado mucho, o sea, ya has hablado sobre eso, o sea, ahorita sigue la serie de las preguntas del cómo evitar. ¿Cómo evitar comunicar con prejuicios? O sea, ¿cómo
hablaste de identificar mis sesgos, de identificar mi sistema de creencias, pero pero ¿cómo yo puedo descubrir que mi sistema de creencias tiene prejuicios? Pues, o sea, ¿cómo le hago para evitar comunicar con esos prejuicios? Salvador, ¿andas por ahí? Se me hace que está congelado o yo me congelé. Ah, no, sí te veo parpadeando, Mauricio. Entonces sí, está jalando esto. A ver, ¿ya volviste, Salvador? ¿Ya volviste, ya volviste? Hola. Estamos teniendo problemas técnicos con Salvador, pero sí creo, ya, No te estamos allá. ya sé. Eventualmente, César. Entonces, eh, conectando con lo que hemos hablado con Salvador, o sea, creo que ya ha contestado parte de esta pregunta. O sea, al final es cómo evitar comunicar con prejuicios, pues esta parte de los sesgos, esta parte de mi sistema de creencias, o sea, que al final la pregunta como la terminamos planteando es cómo yo sé que es un prejuicio, porque creo que ahí también está la otra parte. Puedo identificar mi sistema de creencias, pero ¿cómo sé que mi sistema de creencias está generando prejuicios sobre los demás? No sé tú qué opinas, Luisa, de esta parte. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que juntando lo que decía al final, Salvador, es importante también estar conscientes de tener un poco de disposición, ¿no? Como lo mencionaba, para estar más abiertos a lo que pueda pasar, ¿no? Yo creo que eso también podría ayudar un montón a hacerte consciente de tu sistema de creencias, pero también estar abierto a cualquier posibilidad que pueda ocurrir con las personas que tienes enfrente, ¿no? Y esa parte de disposición que es fundamental, adicional a conocer acuerdos en común, lo que te puede ayudar a ver más allá del prejuicio, que al final, pues yo me quiero imaginar que prejuicio también es parte de tu sistema de creencias, ¿no? Son creencias que van saliendo y que te van obligando a crearte esa historia que decía Salvador, ¿no? Que cuando te comunicas en binario, cuando lo procesas, ahí es donde en la parte de procesar y que te haces la idea para después contestar, es donde se crea el prejuicio con base en tus mismas y propias creencias. No, y es que por lo general el prejuicio sucede desde un sistema de creencias de yo tener la razón sobre el otro. Salvador, ya volviste, mira, ahora sí te ves mejor. Ok. La pregunta era, ¿cómo evitar comunicar con prejuicios? Es de la serie de preguntas del cómo evitar. O sea, ya hablábamos, y de hecho estuvimos comentando Luis y yo, sobre esta cuestión de identificar nuestros sesgos, de identificar nuestro sistema de creencias, pero ya que identifiqué mi sistema de creencias, ¿cómo yo voy a saber que mi sistema de creencias trae un prejuicio ahí preestablecido? A ver, este, mis juicios, mis juicios es mi opinión sobre algo y mis prejuicios son mi opinión sobre antes de conocer el punto de vista del otro. Entonces, Mi prejuicio es conocer la opinión sobre el otro. Si al final estamos hablando de opiniones, no de hechos consumados sobre lo que es la otra persona. Entonces, ahorita esperemos que Salvador se pueda seguir conectando, pero sí, al final es entender que es una opinión. Que, o sea, qué concepto tan sencillo, pero qué concepto tan interesante y tan lleno de revelación a la hora de comunicarnos. Totalmente, porque aparte es
esta parte de no tener disposición a escuchar al otro porque tú tienes la verdad absoluta, sin poner atención en lo que acabas de decir, es una opinión personal, ¿no? Y al final todo, incluso lo que mencionaba sobre Stephen Covey y toda la serie de talleres, cursos que hizo muchos ejecutivos muy buenazos, ¿no? Que ahorita la forma de trabajar es un poco diversa, ya lo mencionaba también Salvador con las nuevas generaciones como millennials, centennials y los que vienen por allá. Es, es importantísimo estar siempre conscientes de que todo lo que expresamos y lo que sale de nuestra boca, con creencias, sin creencias, con prejuicios y demás, siempre va a ser una opinión y no puede ser una verdad absoluta. Y por eso incluyo a Stephen Covey. Él le logró dar a un par de tips que le funcionaron a él y que funcionaron a un montón de personas dentro de una generación para mejorar ciertas habilidades blandas por ahí. Pero tampoco él está hablando de una verdad absoluta, ¿no? Y lo podemos ver ahora, de que hay formas distintas de comunicarnos y de hacer las cosas y de trabajar. Entonces, justo como lo resumiste, el tema del concepto de todo es una opinión, si todos estamos conscientes de esa parte, podríamos incluso aprender a comunicarnos de forma distinta, llegar a acuerdos, ¿no? Llegar así, meet me halfway, y de ahí construimos. No, y de hecho, o sea, al final también nuestras opiniones se ven reforzadas por lo que consumimos. O sea, al final los algoritmos de redes sociales lo que hacen es que te pongo en la pantalla en lo que tú te vas a enganchar. O sea, al final mi opinión y el prejuicio, en lugar de desaparecer, se va fortaleciendo y es como, sí, vamos a hacer esto porque nosotros tenemos la razón y mi grupo social tiene la razón y los demás no la tienen y no, por lo tanto, no merecen estar presentes en el otro y ni siquiera yo creo que cuando tienes mucho prejuicio hacia la otra persona, ni siquiera buscas una comunicación de a de veras, o sea, simplemente buscas gritar, porque gritar no necesariamente es alzar la voz, o sea, yo conozco gente que no grita, pero pone su opinión sobre las demás sin opinar, sin gritarte. Entonces, al final es esta onda de que yo grito para que el otro no diga y gana mi prejuicio porque es mi verdad absoluta, cuando al final es una opinión muchas veces. Claro, y que esa verdad absoluta se puede convertir en este pseudo adoctrinamiento de la gente, ¿no? Y pues te lo digo para convencerte que yo tengo la razón y que Sí, empieces a pensar como yo. exactamente, o sea, al final o sea, quiero que pienses como yo, cuando también hay una riqueza espiritual, hay una riqueza humana en las diferencias de los otros. O sea, al final, cuando cuando no hacemos esta pausa para ver qué bueno tiene la otra persona, pues seguiremos comunicándonos de esta forma. Cañón. Oye, entrando en este chisme, digo, en lo que viene en Salvador, es que me pareció súper interesante lo que mencionabas de el tema de los algoritmos de redes sociales y tal. Entonces, también es importantísimo a la hora de comunicarnos y para seguir conociendo el tema de disposición, siempre lo voy a traer aquí en la cabeza, es importante acercarte a cosas que no necesariamente compartes en valores o creencias, porque eso te da también un criterio mucho más amplio de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y cuando nada más te haces de información que valida o que refuerza, tal como lo mencionabas, lo que tú crees que es la verdad absoluta, es cuando más difícil es que puedas comunicarte con personas diversas, ¿no? De diferentes contextos, culturas, formas de pensar, y eso también te puede poner un poquito en shock, ¿no? Es que al final ese tipo de cosas te van enganchando. O sea, ese tipo de reforzamientos te van enganchando y tu mundo empieza a girar sobre el reforzamiento de tus opiniones y de tus prejuicios y de lo que sucede. Entonces, realmente no le das la oportunidad al otro, no le das la oportunidad al otro concepto, a la otra teoría, de validar qué tan buena es. O sea, al final
desde el punto de vista económico, en el término económico de teoría económica, pues tú le invertiste mucho tiempo a desarrollar algo. Entonces, tu costo de oportunidad de cambiar de opinión es muy alto, o sea, es muy alto, entonces es como, realmente estuve equivocado tanto tiempo, y a veces no es reconocer que estuviste equivocado, es reconocer que puede existir o coexistir otro concepto, que puede existir otra verdad sin entrar en conflicto con la tuya. O sea, al final es esta parte lo interesante. Ahorita voy a rápido a comunicarme con Salvador por su teléfono, pues para ver la situación con él para continuar, Luisa. Rápido voy a desconectarme de la cámara y el silencio. Bueno, yo les puedo dar ahorita mientras un monólogo de qué está pasando. Bueno, no sé qué está pasando, pero bueno, problemas técnicos que a todos les pasan. Y me parece muy interesante que nos esté pasando en este Q&A con el experto Salvador Nochetti, el experto coach en comunicación. Entonces, esto también nos deja mucho que reflexionar y mucho que pensar en reconocer nuestro sistema de creencias, reconocer que cuando damos una opinión, la damos con base en nuestro sistema de creencias. Estoy parafraseando y resumiendo todo lo que hemos conversado con Salvador, y que también la disposición de las personas es fundamental para llegar a acuerdos mutuos, y que ese sería uno de los principales nodos o puntos de encuentro para comenzar o mejorar nuestras habilidades de comunicación en cualquier sentido. Así que pues tenemos un montón de chamba que hacer, y que toda tiene que ver con una parte de introspección. Muchas veces a mí me pasaba antes cuando conversaba en temas de comunicación y de que tenemos una dificultad en comunicación en la oficina y se hizo algo mal o se hizo un pedido erróneo por una falta de comunicación. Siempre o yo consideraba que se tenían que buscar respuestas en el exterior, ¿no? Hacia afuera, a ver quién fue el culpable, quién la regó, el proveedor, la regó la situación, la regó el Zoom, la regó quien haya sido, ¿no? Cuando muchas veces pasa y pasó que fue a lo mejor una falta de comunicación porque no se dio la instrucción completa o no se dio la información completa, que puede ser desde este lado, ¿no? O sea, yo que no estoy dando la información en contexto completo a las personas involucradas con tal proceso, ¿no? Entonces, es importante que la comunicación no busquemos reflejarla o mejorarla o desarrollarla en situaciones externas o en lo que está fuera de nosotros. Es tal cual, como decía Salvador, agárrense hacia adentro, ese viaje de introspección, que revisemos nuestro sistema sistema de creencias, y con base en ese ir haciendo mejoras, reconociendo lo que hablaba del be perfect o el be pleaser o pleasant o amable o complace a los demás, y empezar a ser auténticos y reales con nosotros mismos, y con base en eso podemos encontrar ese punto de comunicación para entender qué necesitamos, entender qué necesita la persona que tenemos enfrente de nosotros, y con base en eso comenzar a construir, que eso fue la frase con la que inició Salvador y que me encantó. Cómo encontramos puntos de encuentro y acuerdos comunes para construir en conjunto. De eso tendría que ir la comunicación en general, ¿no? Ya sea por Zoom, y ahorita que tenemos un poco de dificultades técnicas, tiene que ver con eso. Por eso me aventé este rollito de comunicación, porque yo lo he vivido, y a lo mejor también me tocaba platicarles un poco de esta parte en lo que sabemos que pasa con Salvador. Mientras, si todavía tenemos por acá gente en Facebook, hay varias preguntas. Esperemos que sí regrese Salvador, porque tenemos un par de preguntas por acá, y si no, ahorita me las invento, no se preocupen. Tu pregunta, ¿cómo dice el dicho? Estaré correcto, tendré todas las respuestas, no sé si estarán correctas, pero la voy a tener. Entonces, Acuérdate no, que ya dijimos que era una opinión, ¿no? una opinión, sí. Es nuestra opinión personal. Sí. Salvador se va a conectar aquí está Salvador de vuelta. Hola. A ver, hola. Hola, hola, otra vez. Hola, disculpen, ha sido un problema aquí donde tenemos un servicio con una compañía que,
Pero bueno, yo estoy acá de regreso. Entonces, pues fíjate que le dimos muchas vueltas y comentamos tus conceptos mucho sobre pues esta parte de evitar prejuicios y llegamos a la conclusión que pues son una opinión. Entonces, que al final son una opinión y entender que solamente es mi opinión, pues ahí está a veces lo complicado como las personas. La última... Y espérame, antes de que hagas esa pregunta, es que justo Luis, Jorge Eras, que ya te mando saludos también antes, hizo una pregunta súper valiosa ahorita con toda esta situación, que me parece que vale la pena contestarla, aunque ya nos pasamos de los minutos, no importa. Jorge dice, ¿cuáles son nuestros, y les mandamos saludos a Jorge, que ya estuvo acá también, ¿cuáles son nuestros prejuicios acerca de esta situación de desconexión? Es que está interesantísimo, o sea, a mí me pareció. Qué interesante. ¿Desde qué desconexión? ¿De la desconexión de se corta la llamada? Yo creo que ¿O la podemos hablarla en desconexión? general, o sea, la desconexión que se puede estar teniendo ahora que ya todo es digital, o la desconexión que hemos estado teniendo por temas tecnológicos. Yo creo que es una gran invitación. A ver, ¿sí se acuerdan de un video que hace unos 2, 3 años salió y se hizo viral y era muy chistoso, de que estaba una persona en una entrevista en la tele y entra un niño y luego entra otro niño, un bebé, y después entra una señora y el cuate estaba como muy avergonzado? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Claro, Ok. claro, que se hizo viralísimo. Ese video viralísimo construyó muchas historias, ¿no? Se metió el bebé, se metió después un niño, luego un bebé y luego la muchacha. La muchacha no era la muchacha, era la esposa. Primer prejuicio, ¿no? Después, oh, qué oso, qué cosa tan terrible, qué falta de profesionalismo. Cuando nos damos cuenta que hoy estamos con muchas, no le quiero llamar desafíos, pero sí retos en tecnología, en sentirnos cómodos con la tecnología, sentirnos cómodos con la cámara, dándonos cuenta que nuestro ancho de banda regular es el que las compañías nos daban para ver streaming, para ver tele, para ver Netflix, para ver Amazon, y ahora hay 3 o 4 personas conectadas a lo largo del día, pues desde luego hace que haya grandes desafíos tecnológicos. ¿Cómo le hacemos para no perder paciencia o para no tener un juicio de, oye, pues lo hubieran preparado bien, ¿no? Lo hubieran hecho. O perder la vergüenza de decir, no, perdón, ya que creo que tenemos la oportunidad de volvernos más empáticos y adaptarnos a lo que va pasando, porque hoy están pasando cosas y van a seguir pasando en temas del manejo y el dominio de la tecnología que a veces pues no nos van a funcionar. A ver, yo tenía mi compu cableada, aquí está el cable, ya lo quité, tenía mi lamparita, se estaba preparado para cierto tipo de performance. Me salí al parque, no jaló, regresó, estoy en un lugar donde no estaba yo pensando que era el lugar para estar con ustedes. Sin embargo, la capacidad que tenemos hoy que desarrollar es la de adaptarnos y no perder el hilo conductor y no perder el ánimo y no perder ya no sé, volver, ponerte furioso, tantas cosas. Podemos perder la cabeza cuando algo se sale de control. Hoy todo se sale de control. Hoy estamos en un horizonte lleno de momentos de caos. ¿Cómo le hago para disfrutar ese caos o navegar en ese caos sin perder, sin perderme yo, sin perder mi centro, sin perder ese espacio conmigo estando bien para poder estar bien para los demás, sabiendo que pues, tenemos que estar preparados para cualquier tipo de imprevisto? Y yo creo que eso se responde con el coaching. A final de cuentas, yo en 2012 empiezo a estudiar coaching,
Primero estudio coaching en mi alma mater, en la IAC, por varios años. Después tomo algo de coaching sistémico, después estudio Gestalt Coaching, Gestalt solo, y hoy estoy estudiando más sobre Tal Kolbe, sobre los drivers, sobre las creencias. Me parece que ese es un tema brutalmente, a mí me apasiona y para mí ahí está el origen de muchos de los desafíos. Pues, yo creo que el coaching aplica para este reto, que es pues mejorar la forma en la que yo me puedo comunicar y puedo establecer con otras personas pues los acuerdos que estamos buscando, ¿no? El propósito compartido y demás. Creo que por ahí va la cosa. Oye, nada más, perdón, Mau, es que hay una pregunta aquí de Lili Esquivel en Facebook, que justo menciona el tema de coaching. ¿Cómo con el coaching se puede llevar a un equipo a tener un mejor desempeño? A ver, es igual una pregunta amplia. Desde luego, el coaching es un método. El coaching, a través del método, busca encontrar propósitos individuales y colectivos. Y a través del método, la persona va haciendo reflexiones, va haciendo esos saltos en el camino, eso que también en coaching y varios le llamamos a la pausa, el momento de parar y entrar adentro de mí y hacerme preguntas, identificar dónde me estoy atorando, qué cuentos me estoy contando. Y ese es un proceso de acompañamiento, donde se espejea. A veces le pones el espejo y caray, estoy viendo algo horrible, ¿no? Pues no es lo que tú estás construyendo, ¿no? Yo creo que es una herramienta maravillosa para poder hacer las pausas, las introspecciones e identificar qué de lo que soy es mío, me gusta, lo abrazo, qué de lo que soy igual es mío, no me gusta, me puedo despedir de él, puedo agradecer de dónde viene y buscar por qué otra cosa nueva la quiero cambiar. Es como la gente que puede dejar de fumar en un día. Hay gente que sí puede, hay gente que no puede. De verdad. Hay gente que puede ofrecer a la dieta, a la diabetes, a Dios, dejar de comer pan un año. Hay gente que lo logra, hay gente que no la logra. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hay adentro, tu fuerza interior, tus convicciones, lo que es importante para ti realmente. Entonces, hay quien dice, y creo que puede tener razón, que el mejor coach puede estar adentro de uno, pero hay que trabajarlo para poder, hay que trabajarlo para poder descubrirlo y no lavarse el coco y autoengañarse. Es bien tricky el asunto, puede uno caer en una trampa con facilidad. Mau, tienes en mute tu micrófono. Es que era para que me dieran los labios. Ahorita que dices de coaching, que es una herramienta muy efectiva, y ahorita que dijiste identificar las cosas buenas con las que te vas a quedar y pues las cosas malas que no quieres tener, o sea, me acordé mucho de psicología positiva. O sea, al final psicología positiva trata de hacer énfasis en tus fortalezas, no tanto en esta parte que antes se manejaba, pues las cosas que están mal trata de solucionarlas. Así aquí es potencializar tus fortalezas y eliminar pues lo que está mal. Y al final creo que a lo mejor, entendiendo nada más esta parte desde el punto de vista de la palabra ontológico, pues son nuevas herramientas en el mundo de los negocios que se enfocan en el ser de la persona, no tanto en la mejora de su performance, de su desempeño laboral. O sea, porque las sesiones de coaching que yo tuve, las experiencias que he tenido con otros coach, amigos míos, pues es que al final pues órale, aquí no te vamos a enseñar a que
produzcas más dinero más rápido, a que produzcas más de lo que haces. O sea, aquí se trata de explorar tu ser para desbloquear lo que te está bloqueando. Entonces, es muy interesante cómo en los últimos 20 años no quiero decir, no quiero sonar como que mi verdad es absoluta, pero sí ha habido un crecimiento y una popularización de este tipo de herramientas en el mundo de los negocios más enfocadas en el ser que en el performance operativo del individuo. Sí, desde luego. Sí, sí, sí. Entonces, la última pregunta, sí, ahora sí, 3 tips para tener en cuenta. Ok. De todo el montón que ya nos diste, otros 3. Se vale que lo repitas. Ok. Busca espacios para hacer una pausa. En esa pausa, identifica cuáles son las cosas importantes para ti. Puedes abrir a mi relación de yo conmigo, yo con mi familia, yo con mi profesión, yo con mi salud, yo con el dinero, yo con mi vida espiritual, yo con lo que quieras. Identifica tus 3 creencias que puedas tener en cada una de esas. Y evalúa qué te gusta, qué te quieres quedar con eso y qué te está estorbando. Okay. Entonces, la repito, pausa. Pausa es momento de reflexión. Identifica tus temas importantes, los que sean, pueden ser 3, 5, 9. Yo conmigo, yo con mi familia, yo con mi trabajo, yo con el dinero, yo con mi vida espiritual, yo con el deporte o con la salud, con lo que quieran. Y en cada una de ellas 3 cosas que quieras cuidar o que sean importantes. Y ahí, ¿cuál es la creencia? Me estorba, me limita, me potencializa. ¿Y cuál quieres dejar o cuál quieres adoptar? Es un ejercicio que te puede tomar un par de horas concentrado. Háganlo en bloquecitos de pomodoros de 25 minutos para que no pierdan foco. Es un buen ejercicio. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es la red social que más checas rápido? Toda esta parte, ¿dónde te encontramos? Mira, en Facebook tengo una página que se llama Soy Noceti Vilchis. En LinkedIn está mi nombre, Salvador Noceti Vilchis. En Twitter es snocetib, V. Y la verdad es que cuando está uno con estos aparatos que traen todo, pues las redes sociales las checas en línea cada vez que las checa uno mucho. Entonces, ahí me encuentran y pues bueno, para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Fueron como varias reuniones porque nos tuvimos que conectar varias veces. Fue como mucha energía de pero diferente. sí, diferentes escenarios, ¿no? En el parque, nada más faltó el de la playa, parecía programa así como de reality show, por lo menos desde mi lado, pero una verdadera diversión estar con ustedes. Y este tema a mí me encanta, este tema me parece que tiene uno que darle doble clic y entender de dónde viene cada una de las cosas que para mí son importantes, las cuido, las defiendo, me peleo defendiéndolas y si me sirve o no me sirve. Claro. Pues muchas gracias. O sea, yo creo que nos ha servido demasiado a muchos y sobre todo para esta parte, para el tip que dijiste de tómense pausas, ¿no? Para identificar, o sea, ese momento de introspección. Entonces, muchísimas gracias, Salvador, por tu tiempo y por todo. No, Hombre, muchísimas al gracias, contrario. Chava. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Es el 14, no es el 14 de febrero, es el 17. 17 de febrero y va a estar Maru Cano con nosotros, muy amiga de Salvador y personas que nos ayudaron mucho a mí y a Luisa durante estos tiempos pandémicos. Exacto, así que para que se conecten.
Muchas gracias a todos los que preguntaron y estuvieron muy pendientes en Facebook. También ya me mandaron saludos a mí, de Planeta Gráfico. Y pues gracias, Mau, como siempre. Nos estamos viendo. Y Salvador, bonita noche. Gracias por todo. Igualmente, muchas No, gracias. gracias. Y diste en el punto ya, ese punto que se quede para todas tus futuras reuniones, para todos. Ahí es donde no Ahí falla no nada. Ahí es. Ahí, ponle una X ahorita en tu casa ahí para que. Muy bien, perfecto. Nos vemos. Listo, Gracias. que estén muy bien. Bye bye. Bye bye.